La pintura mexicana del siglo XX alcanzó renombre mundial con figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, generación de idealistas que marcaron la imagen del México moderno ante fuertes críticas sociales y económicas. Aunque la iniciativa de los artistas mexicanos por pintar sobre los muros de edificios públicos surgió desde 1910, el movimiento muralista arrancó en la década de 1920, legitimándose con la Revolución Mexicana. El muralismo mexicano tuvo su periodo de producción más prolífico en el periodo comprendido entre 1921 y 1954. A pesar de ser un movimiento plástico con diferentes etapas, mantuvo como constante el interés de los artistas por plasmar la visión social que cada uno de ellos tenía sobre la identidad nacional. La primera fase del muralismo en México se enmarca durante la presidencia del general Álvaro Obregón, con la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, quien al ver que el 90% de la población era analfabeta, encontró en el muralismo una gran herramienta cultural y educativa para erradicar dicho problema. Al término de la lucha revolucionaria, la iniciativa pudo llegar a buen puerto y abrir uno de los capítulos más importantes en la historia de la cultura mexicana, cuando Roberto Montenegro realizó el mural El Árbol de la Vida en el ex Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de la Luz. En esa primera etapa se abordaron temas relacionados a la naturaleza, la ciencia y la metafísica. En la segunda fase del movimiento, identificada entre 1934 y 1940, el muralismo entró en una etapa de reflexión, como consecuencia del contexto político nacional. Los artistas sostuvieron intensas discusiones sobre los caminos que en ese momento debería tomar el muralismo. Fue así que se fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el Taller de la Gráfica Popular, ambos organismos con la intención de mantener en el movimiento muralista un arte comprometido con las masas obreras y campesinas. La política interior asumida por el gobierno cardenista, así como la política externa con una clara oposición al fascismo, influyó en que los pintores jóvenes que no participaron directamente en la revolución se relacionaran con ella viéndola como el símbolo de un cambio internacional, por lo que entendieron el movimiento revolucionario no solo como una lucha armada interna, sino como parte de una revolución mundial, razón por la cual en esta etapa se adoptó un discurso nacionalista y revolucionario. Al respecto, Carlos Monsiváis escribió: el muralismo ayudó a configurar la imagen de un país unificado y a difundir los ideales del México postrevolucionario. Los muralistas pintaron en las paredes de recintos emblemáticos como la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente antiguo Colegio de San Ildefonso, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Palacio Nacional de la Ciudad de México. A partir de este momento, la creación de murales en diferentes recintos públicos tuvo un importante impacto, tanto por la necesidad de hacer prevalecer los valores revolucionarios y postulados sociales, como por mantener una cierta unidad artística, lo que generó que el movimiento alcanzara su momento más alto. Aunado a esto, empresas de la iniciativa privada, como hoteles y bancos, comenzaron a encargar a diferentes artistas
la producción de murales para sus edificios. De esta manera, hubo poco a poco una modificación en los contenidos de las obras, y algunos virtuosos comenzaron a omitir aspectos de la lucha revolucionaria para abordar temas más generales. Derivado de lo anterior, se dio origen a la tercera y última fase del muralismo, en la que se ampliaron los horizontes de acuerdo a los intereses de cada artista, aunque sin duda prevaleció la intención de mostrar un compromiso social y político y una intención por exaltar el arte popular, el pasado indígena y lo mexicano. La mayor parte de las obras que fueron creadas específicamente para los muros del Museo del Palacio de Bellas Artes forman parte de las dos últimas fases del movimiento, caracterizada por la consolidación del muralismo con un definitivo reconocimiento y amplio apoyo por parte del gobierno. Se trata de los murales de Diego Rivera y José Clemente Orozco, realizados expresamente para la inauguración del recinto. La etapa que abarca de 1940 a 1954 se distinguió por una gran producción de murales, la cual reflejó el cambio de rumbo que adquirió el país con el auge industrial y las aspiraciones de progreso y modernidad, tal como se puede apreciar en las obras de David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y del sentimiento nacionalista, desde la antigüedad hasta el momento actual. La figura humana y el color se convierten en los verdaderos protagonistas de la pintura. En cuanto a la técnica, redescubrieron el empleo del fresco y de la encáustica, y utilizaron nuevos materiales y procedimientos que aseguraban larga vida a las obras realizadas en el exterior. En los murales del Museo del Palacio de Bellas Artes se reúnen los nombres de los más destacados pintores de este arte de carácter social, a los que se suman Rufino Tamayo y Jorge González Camarena, entre otros, cuyas obras ofrecen una visión más completa del movimiento muralista mexicano.